el niño rico, más arrogante, mimado y perfectamente peinado de todo Hogwarts. Así es, hablamos de Draco Malfoy. Draco no solo era diestro en ofender a las personas que habitaban en el castillo de Hogwarts y creerse más que los demás, él también tenía sus propios problemas, como ser el rival profesional de Potter. Hijo de una familia obsesionada con la pureza de la sangre, Draco pasó de ser el típico bravucón escolar a convertirse en uno de los personajes más complejos, conflictuados y con crisis existenciales por minuto de toda la saga. Y todo, por supuesto, sin despeinarse. Hola chicos, bienvenidos a este mágico canal. Esto es Witchy Sin. Hoy platicaremos sobre la vida de este rival de esta historia, Draco Malfoy, a quien la vida no lo trató muy bien, que digamos. Preparen su bebida favorita y siéntanse cómodos porque esta es una larga historia. Y acompáñenme a descubrir la historia de Draco Malfoy desde su perspectiva. Draco Lucius Malfoy, hijo único de Lucius y Narcisa Malfoy. Sí, Narcisa de los Black, otra familia de abolengo de magos. Draco llegó al mundo rodeado de lujos, presión social y mecido por el arrullo del clasismo. Desde que aprendió a sostener una cuchara de plata, porque no había de otras en su casa, Draco entendió que ser sangre pura era algo así como ser de la realeza mágica. Nunca se tuvo que preocupar de echarle agua al shampoo cuando ya se va a acabar. Criado en una mansión tan grande como su ego, Draco fue educado con los valores familiares, superioridad mágica, desprecio por los muggles y una fe ciega en que Slytherin era lo mejor que le había pasado a Hogwarts. Lucius Malfoy, su padre, era el ídolo de Draco, un hombre frío, elegante y experto en parecer civilizado mientras planeaba con Voldemort la dominación mundial. Aunque después del pequeño incidente en 1981, ese en el que un bebé le ganó al mago más temido de todos los tiempos, Lucius tuvo que cambiar el perfil. De mortífago orgulloso, pasó a ser víctima del Imperius, como muchos de la época. Draco, mientras tanto, crecía siendo consentido hasta niveles casi ilegales. Lo mejor en escobas, túnicas, varitas, lechuzas y juguetes que probablemente costaban más que la casa de los Weasley. Pero con tanto lujo también venía el adoctrinamiento. Los muggles son malos, los hijos de muggles son peores, y si tienes sangre pura, pero te gusta juntarte con ellos, pues qué vergüenza para la familia. En casa se hablaba de Voldemort, no con miedo, sino con algo de nostalgia. Aunque claro, todo eso se quedaba dentro del salón familiar. Y como todo niño de familia mágica, Draco también escuchó sobre el niño que sobrevivió. Pero mientras otros lo veían como un héroe, en la mansión Malfoy tenían una teoría más creativa, que Harry Potter era en realidad un mago tenebroso prodigio. A Lucius le fascinaba esa idea, y Draco, como buen fanboy de su padre, también. Así que cuando supo que iría a Hogwarts, Draco pensó, quiero conocer a ese tal Potter y ver si lo puedo hacer mi compa. Cuando llegó el momento de decidir a qué escuela asistiría el joven Draco Malfoy, su padre, Lucius, orgulloso embajador del elitismo mágico, consideró seriamente mandarlo a Durmstrang, porque claro, qué mejor que una institución remota, sospechosamente autoritaria y con una política de admisión de sangre limpia puede ser mejor. Pero entonces intervino Narcisa. Mi hijo no va a cruzar medio continente con esa gente con cara de dictador, que se quede en Hogwarts. Y así fue como Draco se matriculó en esta escuela mágica. Llegó el día de comprar su uniforme. Qué mejor que en la exclusiva boutique de Madame Malkin. Ahí conoció a un niño flacucho con cara de confundido. Draco, muy en su papel de anfitrión social, se acercó con su habitual mezcla de superioridad genética y comentarios despectivos sobre el personal de Hogwarts. Lástima que no sabía que estaba hablando con el mismísimo Harry Potter. Casual. Después llegó el día en que asistiría a Hogwarts. Subió con mucha dignidad al expreso. Ya en el tren, Draco hizo lo que mejor sabía hacer, socializar. Le ofreció su amistad a Potter, pero en el paquete venía incluido un insulto gratuito a Ron Weasley.
Potter, como un buen Gryffindor antes de saber que lo era, le dio una negativa elegante, y ahí nació una rivalidad que tendría más drama que cualquier telenovela mágica. Una vez llegado al castillo, Draco fue directo a Slytherin, como buen Malfoy certificado. Se rodeó de la élite más cuestionable del colegio, Crabbe y Goyle, dos figuras decorativas con puños en vez de cerebro, Pansy Parkinson, fundadora y presidenta vitalicia del club de fans de Draco, y otros con apellido de villano como Sabini y Nott, todo muy exclusivo. Desde el primer día, Draco se obsesionó con Harry Potter. No en ese sentido, solo lo buleaba en cada pasillo, lo desafiaba a duelos y trataba de meterlo en problemas por pura vocación, pero por razones inexplicables, llámese el poder del guión, cada plan le salía mal. Quería humillarlo en clase, lo metían al equipo de Quidditch, quería que lo castigaran, le regalaban una escoba nueva. Indignante. Y luego, cuando parecía que Slytherin iba a ganar la Copa de las Casas por mérito, o al menos por puntos acumulados de una forma más o menos legal, llega Dumbledore con un plot twist y reparte puntos como si fueran enchiladas. 10 para Neville por amistad, 50 para Harry por ser Harry. Total, Gryffindor gana por 10 míseros puntos, y Draco se queda con cara de esto es una injusticia y lo voy a reportar con mi padre. En su segundo año en Hogwarts, Draco Malfoy debutó como buscador del equipo de Quidditch de Slytherin. ¿Talento? No del todo. Lo que sí tenía era el talento del dinero y un papá con billetera ilimitada que apareció con una docena de relucientes Nimbus 2001 para todo el equipo. Resultado, Draco con una escoba de lujo y ego a juego. El drama no tardó en llegar. Granger, que seguía con esa molesta costumbre de decir lo que piensa, insinuó que Draco había comprado su lugar en el equipo, a lo que él respondió con su elegante repertorio verbal: nadie pidió tu opinión, sangre sucia e inmunda. Sutil y diplomático, Weasley intentó defenderla, pero como llevaba una varita remendada, el hechizo le salió al revés y acabó vomitando babosas. Patético, pensó. En el campo de juego, Draco brilló por su distracción. En el partido contra Gryffindor, la Snitch le pasó justo por al lado, y él ni cuenta, demasiado ocupado insultando a Potter como si eso le diera puntos. ¿Entrenas ballet, Potter? Gryffindor ganó y Marcus Flint casi lo convierte en escoba de repuesto de la furia. Ese mismo año se abrió la Cámara de los Secretos y Hogwarts entró en una película de terror, pero Draco, lejos de asustarse como el resto de los mortales, estaba encantado con la situación. Mientras los nacidos de Muggles caían petrificados uno por uno, él se paseaba por los pasillos con una sonrisa de «esto se está poniendo interesante». Incluso comentó en voz alta que no le molestaría ver a Granger convertida en una estatua decorativa. El club de duelo fue otro highlight. Draco, inspirado, le preguntó a Potter: ¿asustado, Potter? Y él contestó: ni un poco. Conjuró una serpiente para atacar a Harry, pero Potter, en lugar de asustarse, presumió que hablaba ofidio fluido. Resultado, medio colegio pensó que Potter era el heredero de Slytherin. Chisme barato. Un día Draco le dijo a sus compas Crabbe y Goyle, quienes de repente actuaban como unos completos tontos y raros más que de costumbre, que ojalá el heredero hiciera su trabajo y además que su padre andaba en cosas turbias, como siempre. Aunque claro, con mucha sutileza porque Lucius le había sido claro: no cuentes nada a nadie. Spoiler, el heredero no hizo su trabajo. Harry se encargó de la cosa que acechaba el castillo y volvió como héroe del día. Tu padre fue expulsado del consejo escolar. Gracias, Potter. Y como cereza del pastel, Dobby fue liberado. Sí, el elfo doméstico de su familia que Draco maltrataba por deporte. ¿Cómo? Con una artimaña rastrera de Potter. Y para cerrar el año con broche de frustración, Gryffindor volvió a ganar la Copa de las Casas. Draco terminó, igual que el año anterior, el orgullo herido y una larga lista de personas a las que planeaba vengarse. Si te está gustando este video, déjame un mágico like y suscríbete. Draco Malfoy empezó su tercer año en Hogwarts con toda la elegancia y diplomacia que lo caracterizaban, burlándose de Harry Potter por desmayarse frente a los dementores. Porque claro, ¿qué clase de héroe se desploma en público? Ese año también tuvo el dudoso honor de conocer a un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Draco no perdió el tiempo en señalar que el hombre parecía más un vagabundo que un maestro. ¿Qué culpa tenía Draco de tener buen gusto?
Más adelante, en un alarde de creatividad escénica, Draco y sus compañeros Crabbe, Goyle y Flint se disfrazaron de dementores durante un partido de Quidditch para ver si Harry se desmayaba de nuevo. Un experimento social muy importante. Lamentablemente, el plan no salió bien porque el niño elegido decidió lanzar un Patronus que, sinceramente, fue más agresivo de lo esperado. Innecesario, incluso. La cosa se salió un poco de control durante una clase de cuidado de criaturas mágicas. Harry, por supuesto, tenía que lucirse acariciando hipogrifos como si fueran gatitos. Draco, con el derecho moral de representar a todos los estudiantes sensatos que sabían que esas bestias eran peligrosas, se acercó con cautela. Dijo lo justo y fue brutalmente atacado por Buckbeak. Aunque sobrevivió, claro, Draco exageró la herida un poquito, solo lo justo para mostrar que su vida colgaba de un hilo. Intentó con toda la legalidad que los Malfoy podían pagar que despidieran a Hagrid. Después de todo, dejar que un ave de corral de tamaño caballo ataque a los estudiantes no debía ser parte del plan de estudios, pero no funcionó. Porque al parecer en Hogwarts las reglas son opcionales para ciertos profesores gigantes y sentimentales. Lo que sí lograron con el poder de las influencias fue ejecutar al pájaro, a lo que Granger, la sangre sucia preferida de Potter, le dio un puñetazo en la cara. Sí, con la mano, sin varita, sin clase, y luego lo amenazó, lo cual fue completamente innecesario. Draco, por supuesto, se retiró con elegancia, porque él no pelea con puños. Eso es de Gryffindors. Para variar, al final, Buckbeak no fue ejecutado porque escapó. No tuvo pruebas, pero tampoco dudas de que el trío de Gryffindors estaba atrás de esto. El cuarto año de Draco comenzó con una circunstancia que uno esperaría de un Malfoy. Asistió a la Copa Mundial de Quidditch desde el palco del mismísimo ministro de magia, acompañado de sus padres, sus túnicas de lujo y su aire habitual de superioridad. Desde allí, se dio el gusto de burlarse de Potter y de los Weasley, y luego estalló el caos. Mortífagos, aterrorizando campistas y lanzando gente por los aires. Draco no perdió la oportunidad de insinuar, con su acostumbrado tacto, que sus padres bien podrían estar entre los encapuchados. ¿Amenazante? Sí. ¿Presumido? Siempre. De vuelta en Hogwarts, la noticia fue el torneo de los 3 magos, y para molestia suprema de Draco, Potter terminó seleccionado como campeón, ilegalmente, claro. Pero, ¿desde cuándo las reglas se aplican para el niño consentido de Dumbledore? Draco, en respuesta, se unió al Team Edward. Al Team Cedric, y se puso a repartir pines con el encantador mensaje Potter apesta. Como no todo se puede decir comprendedores, Draco también invirtió tiempo y veneno colaborando con la Patty Chapoy del mundo mágico, Rita Skeeter. Él, con una sonrisa y mucha información privilegiada, fue quien alimentó esos artículos jugosos sobre Potter y su novia Granger que aparecían en El Profeta, periodismo de calidad patrocinado por Malfoy. Claro que no todo fue felicidad. Un día, después de que Harry tuvo la osadía de insultar a su madre, la sagrada Narcisa, Draco intentó defender su honor con un hechizo bien puesto. Lástima que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el encantador Alastor Moody, spoiler, no era Moody, decidió convertirlo en hurón y hacerlo rebotar como pelota de tenis. El evento fue tan humillante como inolvidable, y aunque la profesora McGonagall detuvo el espectáculo, el apodo de Draco, el increíble hurón saltarín, ya estaba asegurado. Para las fiestas, Draco fue al baile de Navidad con Pansy Parkinson, su cheerleader personal, y aunque nadie recuerda su atuendo ni desempeño en la pista, fue el más elegante de la sala. El año cerró de forma trágica. Cedric Diggory salió del chat y Voldemort regresó al chat. Y Draco no tardó en restregarle a Harry su versión de los hechos. Lo llamó mentiroso, se burló del que se petateó y casi lanza un brindis por el regreso del Señor Tenebroso. Pero antes de que pudiera terminar su monólogo, recibió un desfile de hechizos cortesía de Potter, Granger, Weasley y sus hermanos Fred y George. Al parecer nadie apreció sus finísimos comentarios. Y así cerró el cuarto año, con una colección nueva de traumas, el apodo de hurón saltarín y más razones para odiar a Harry Potter. ¡Oh, qué año más interesante! El quinto año de Draco comenzó con una victoria personal que solo él consideraba histórica.
fue nombrado prefecto de Slytherin, una insignia brillante, una excusa oficial para castigar a Gryffindor por respirar demasiado fuerte en los pasillos. Y lo mejor, la oportunidad de restregarle en la cara a Harry Potter que él no la había recibido. Claro que el honor también fue para Weasley y Granger, un chiste de mal gusto según Draco. Pero en fin, como buen líder nato, Draco se encargó de bajar puntos a Gryffindor como si no hubiera un mañana. También demostró su vena artística componiendo una encantadora canción titulada A Weasley vamos a coronar, una obra maestra de humillación que celebraba, entre burlas, la patética actuación de Weasley como nuevo guardián del equipo de Quidditch. No satisfecho con la poesía, Draco decidió subir la apuesta insultando en voz alta a Molly y a Arthur Weasley, y de paso a la mismísima Lily Potter en la cara de Potter. El resultado fue una pelea a puñetazos con Potter y los gemelos Weasley, una trifulca que terminó con todos ellos expulsados del equipo de Quidditch. Claro que a Draco no le hicieron nada, porque cuando una Umbridge es la que manda, las reglas se aplican selectivamente. Y hablando de Umbridge, Draco encontró en ella una nueva figura de autoridad a la que adorar o manipular dependiendo el día. No tardó en unirse a la Brigada Inquisitorial, ese club privado de Slytherins dedicado a espiar, castigar y oprimir con uniforme autorizado. Draco tuvo su momento estelar cuando ayudó a atrapar a Potter al salir corriendo de una reunión clandestina del ejército de Dumbledore. Le lanzó un embrujo zancadilla y lo vio caer con una sonrisa maligna. Fue premiado con 50 puntos para Slytherin, porque la justicia en tiempos de Umbridge era extraordinaria. Más adelante, Draco brilló nuevamente cuando atrapó a los rebeldes de Gryffindor y compañía tratando de contactar con Sirius Black. Por desgracia, no convenció a Umbridge de dejarlo acompañarla al bosque prohibido cuando fue con Potter y Granger en busca de la famosa arma secreta. Cuando todo salió mal, porque obviamente todo salió mal, Draco acabó aturdido por una docena de hechizos lanzados por los miembros del ED para escapar del despacho, y Ginny Weasley le regaló un maleficio de moco murciélagos, digno de un recuerdo traumático. Umbridge fue arrestada por los centauros, pobre señor, y los rebeldes escaparon al ministerio. Lucius Malfoy, su siempre impecable padre, fue arrestado por andar de mortífago en horario laboral. Draco, devastado y furioso, no encontró mejor forma de procesar su enojo que prometer venganza contra Potter. Intentó atacarlo en los pasillos, pero Snape apareció justo a tiempo para frenar el desastre y recordarle que Gryffindor ya no tenía puntos que perder. A veces parecía estar más de su lado que del lado de Slytherin. McGonagall, en cambio, aprovechó la ocasión para repartir galardones a los héroes del ministerio. 250 puntos a Gryffindor por los actos en el departamento de misterios, una humillación pública más a la lista de Draco. Y como el año no podía cerrar sin otro intento fallido de vendetta, Draco, Crabbe y Goyle trataron de emboscar a Potter en el expreso de Hogwarts, pero se toparon con medio ejército del ED, que no estaba para bromas. El resultado, una lluvia de hechizos que dejó a Draco con una apariencia digna de pesadilla, mientras todos los demás reían. El año terminó mal para Draco, pero algo sabe con certeza, esto no se iba a quedar así. Draco Malfoy estaba pasando por el peor momento de su vida, su padre en Azkaban, su madre con crisis nerviosas y el señor tenebroso en modo pasivo-agresivo. Y como cereza del pastel, Voldemort, en su infinita compasión, decidió que alguien debía pagar por los errores de Lucius. ¿Y quién mejor que su único hijo? Así que Draco fue reclutado. Una forma bonita de decir obligado con amenazas, para unirse a los mortífagos. Y como todo nuevo ingreso, le dieron su regalito de bienvenida, la marca tenebrosa, estampada con amor en su antebrazo izquierdo. Además, Voldemort le dio a Draco una misión especial: desvivir a Albus Dumbledore. ¿Qué podría salir mal? Total, solo era el mago más poderoso del siglo, director de Hogwarts y el ídolo de medio mundo mágico. El que no debe ser nombrado, por supuesto, sabía que Draco no tenía estómago para semejante crimen. Pero ese no era el punto era ver fracasar al hijo del inútil de Lucius. Draco comenzó el nuevo año escolar, pero no sin antes hacer una parada en el callejón Nocturne. Fue a comprar túnicas nuevas,
y de paso amenazó al dueño de Borgin y Borgs, como todo un adolescente normal lo haría. Draco le mostró a Borgin su marca tenebrosa y con la elegancia de quien presume un reloj nuevo, lo intimidó y exigió instrucciones para reparar el armario evanescente que estaba en Hogwarts. El plan, muy sencillo: arreglar el armario dañado, conectar su par con el de Borgin y Borgs y así abrirle una puertita secreta a un grupo de mortífagos para que entraran a Hogwarts. Para evitar que alguien se metiera en su cabeza y descubriera sus planes, Draco recibió clases express de oclumancia, cortesía de su tía, Bellatrix, además de practicar unos cuantos hechizos no verbales, encantamientos oscuros y maleficios. Draco empezó el curso en Hogwarts con la seguridad de quien guarda un secreto oscuro, pero eso no le impidió que subiera al expreso de Hogwarts sintiéndose el James Bond del mundo mágico. Se escabulló en un vagón vacío para presumirle a Sabini y compañía que tenía una misión ultra secreta, obviamente sin dar detalles porque eso arruinaría el misterio. Además, lo podrían desvivir, pero como siempre, Potter tenía que arruinarle el momento. Se escondió bajo su capa de invisibilidad para poder espiarlo como el acosador profesional que es. Por suerte, Draco lo detectó con su refinado sentido, lo petrificó, lo pateó en la cara y lo dejó abandonado en el suelo del tren. Ya en el colegio, Draco se obsesionó con su misión, como si fuera una tesis. Pasaba horas encerrado en la sala de menesteres, trabajando en el armario evanescente. Ya no hacía sus deberes, ya no jugaba al Quidditch, ya no ejercía sus trabajos como prefecto, ni siquiera celebró que nombraran a Snape como nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Lo que hacía era ir a clases, intentar reparar el armario evanescente y dormir. Draco intentó todo para cumplir su misión, sin tener que enfrentarse cara a cara con el anciano. Envenenó una botella de hidromiel destinada a Dumbledore, que terminó con Slughorn, gracias por nada, y arregló un collar maldito que casca a Katie Bell. Resultado, una estudiante hospitalizada y Dumbledore tan campante en su despacho. Un éxito rotundo, vamos. Mientras tanto, Draco se volvía cada vez más paranoico, más flaco, más pálido y con unas ojeras prominentes. Draco no solía mostrar emociones, había una imagen que mantener, pero los baños se volvieron su escondite para llorar. Encontró consuelo con Myrtle la Llorona, a quien le contó todos sus secretos. Hasta que Potter apareció. Volaron hechizos, uno más imprudente que el otro. Draco le lanzó un Cruciatus, pero falló, y Potter respondió con un maleficio mucho peor. El dolor fue inmediato, seco, insoportable. Se desplomó sobre el suelo frío. La varita salió volando y por un momento pensó que ahí terminaba todo. Por suerte, Snape llegó para curar su cuerpo, pero se estaba quebrando por dentro. Finalmente, logró que el armario funcionara, y los mortífagos entraron a Hogwarts. Draco se encontró cara a cara con el momento de la verdad en la torre de astronomía. Desarmó a Dumbledore, y la varita temblando en la mano como si estuviera apuntando a su abuelo. ¿Y qué hizo Draco? Perdóname a todos, lo acepto. Exacto, nada, porque por mucho que lo intentara, no era un asesino. Era un adolescente al que le metieron una carga imposible sobre los hombros, y por primera vez en su vida no tenía nadie que lo salvara, hasta que Snape apareció e hizo lo que Draco no pudo. Cuando Dumbledore cayó por la torre de astronomía como telenovela mágica, Draco no sintió alivio, ni orgullo, solo un vacío enorme. Su misión estaba técnicamente cumplida, pero no por él, y eso lo hacía sentir incluso más inútil que antes. Corrió por los pasillos de Hogwarts con los mortífagos, sin mirar atrás, mientras el castillo ardía en el caos. Pero esa carrera no era una huida gloriosa, era un escape con la dignidad por los suelos y los nervios destrozados. No celebró, no sonrió, solo bajó la cabeza y siguió caminando, porque ahora sí, oficialmente, era un peón de Voldemort. Un niño que creyó que podía jugar a ser adulto y terminó atrapado en una guerra real, con consecuencias reales. Regresó a casa. Su madre lo abrazó como si aún pudiera protegerlo. Y su padre, bueno, su padre estaba demasiado ocupado tratando de recuperar el respeto del jefe como para notar que Draco se estaba desmoronando. A partir de este momento, Draco se volvió un espectro de lo que era. Ya no alardeaba,
Ya no tenía el brillo arrogante en sus ojos, solo tenía miedo, miedo de lo que había hecho y de lo que vendría, porque esto ya no era un juego de niños en un castillo mágico, era la guerra. El verano de 1997 trajo consigo un ambiente acogedor, y por acogedor entendemos que Voldemort liberó Azkaban y la mansión Malfoy se convirtió en la nueva base del Señor Oscuro. El problema, que no se mudó solo, se trajo a todos sus mortífagos, su serpiente y a la encantadora Bellatrix, que ahora también vivía ahí, como si no fuera suficiente tener una tía homicida. Los Malfoy, que solían ser de la realeza de la élite mágica, ahora eran poco más que los sirvientes de Voldemort. Y Draco, aunque ya no tenía tareas escolares, sí tenía tareas de otro tipo, como presenciar desvividos en la mesa del comedor, participar en torturas casuales por orden directa del jefe y observar cómo su casa se convertía en un circo del terror. Draco vio cómo desvivían a Charity Burbage, la maestra de estudios muggles, colgando del techo como si fuera un adorno. Las burlas eran constantes, las humillaciones diarias, y hasta Narcisa y Bellatrix recibían comentarios venenosos sobre Tonks y su matrimonio con un hombre lobo. Ya nadie respetaba a los Malfoy. Lo que alguna vez fue una familia de poder, ahora era el chiste del año. Durante las vacaciones de Pascua, Greyback y sus carroñeros llevaron a Potter, Weasley y a Granger a la mansión. Momento para redimirse, no exactamente. Draco lo reconoció al instante, pero fingió que no. Lo intentó de verdad, solo que entre la duda, el miedo y las amenazas de Bellatrix, no lo logró. Cuando Bellatrix le pidió que desviviera a los carroñeros para cubrir la fuga, Draco se quedó congelado. Y como siempre, su tía tuvo que encargarse, porque claro, él ya ni para eso servía. Cuando Bellatrix torturó a Granger, Draco fue enviado a buscar al duende Griphook para verificar la historia de la espada, pero todo eso se salió de control. Potter y compañía se liberaron, lanzaron hechizos por todas partes y Draco terminó herido por un candelabro. Sí, un candelabro, porque cuando crees que no puedes caer más bajo, el techo decide que sí puedes. Potter le robó la varita a Draco y ambos sin saberlo, también le robó la lealtad de la varita de Sauco. Y luego, como broche de oro, Voldemort apareció furioso porque habían dejado escapar a Potter. Resultado, castigo, encierro y tortura para toda la familia. Eran prisioneros en su propia casa. Meses después, en la batalla de Hogwarts, Voldemort llamó a Draco, como si todavía esperara algo de él. Draco regresó al castillo acompañado de Crabbe y Goyle. Usaron encantamientos desilusionadores y siguieron a Potter hasta la sala de menesteres. Su plan era simple: redención, pero sus secuaces tenían otras ideas, como aniquilar a Potter sin permiso. Crabbe ya ni le hacía caso. Goyle estaba más perdido que nunca, y cuando Draco intentó imponer orden, lo único que consiguió fue que lo ignoraran. Discutieron, se empujaron, se lanzaron hechizos, y Crabbe terminó invocando un fuego maldito que se salió de control, y lo consumió a él mismo. Draco intentó salvarlo, de verdad, y luego, irónicamente, Harry salvó a Draco, devolviéndole el favor que le hizo en su mansión. En medio de una explosión y una diadema mágica, Draco se aferró a Harry, y cuando finalmente escaparon, Draco cayó al piso, magullado y sin Crabbe. Murmuró su nombre, pero Harry lo miró y le dijo sin piedad: «Está muerto». Punto final. Después, durante el clímax de la batalla, Draco se topó con un mortífago en las escaleras. Le gritó que era parte de los suyos, pero el otro no le creyó y lo atacó. Una vez más, Potter lo salvó, pero Weasley lo golpeó y lo llamó traidor. Y sí, tal vez lo era, pero ya no sabía ni para quién. Después, Draco se refugia en el gran comedor mientras que sus padres lo buscan. Draco presencia como muchos de sus compañeros mortífagos caen, incluida su tía Bellatrix, quien es alcanzada por la maldición de Molly Weasley. Luego, Draco presencia el combate final entre Harry y Voldemort. Cuando todo terminó y Voldemort cayó, Draco no celebró. Se reunió con sus padres en el gran comedor, buscando un rincón donde sentarse, sin saber si le correspondía estar entre los ganadores o los perdedores. Nadie los miró, nadie les dirigió la palabra, porque los Malfoy ya no eran nadie, y Draco por primera vez entendió que la guerra no deja héroes ni villanos, solo deja gente rota.
Las cicatrices de la adolescencia nunca se fueron del todo. Draco Malfoy, el niño criado para ver el mundo en blanco y negro, había tenido que tragarse todos los grises de golpe. Las creencias que su familia había sostenido por generaciones se desmoronaron frente a sus ojos, y él no tuvo más opción que sobrevivir al derrumbe. Que los Malfoy evitaran Azkaban fue más cuestión de conveniencia que de redención. Lucius cantó lo suficiente como para complacer al nuevo orden y salvar el pellejo familiar. Con los años, Draco encontró algo parecido a la paz. Se casó con Astoria Greengrass, la hermana menor de una antigua compañera de casa. Y no se casó contigo. Para Lucius y Narcisa, aquello fue decepcionante. Astoria no cumplía con las expectativas de linaje impoluto que los Malfoy habían idolatrado toda su vida. Tenía una maldición de sangre hereditaria, y eso para ellos era casi una mancha. Sin embargo, como buenos aristócratas derrotados, callaron y mantuvieron las apariencias. Al fin y al cabo, Draco había elegido y parecía que esta vez no iba a dejarse manipular tan fácilmente. El nacimiento de Scorpius cambió todo. Draco encontró en su hijo una especie de redención silenciosa, no hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Crió a Scorpius lejos del veneno que le metieron desde la cuna, enseñándole que los muggles no eran inferiores y que el apellido no lo era todo. Las cenas familiares se volvieron algo tensas, pero Draco aguantaba por su hijo. El 1 de septiembre del 2017, Draco y su esposa se encontraban en el andén 9 3/4, despidiendo a Scorpius en su primer viaje a Hogwarts. Vio a Potter, a Weasley y a Granger. Y sí, lo saludó con un gesto breve, educado, casi incómodo. No eran amigos ni lo serían, pero al menos ya no se deseaban mutuamente la morición. Algo es algo. Pero la vida no deja de cobrar facturas. En el verano del 2019, Astoria se desvivió a causa de la maldición de sangre que le había marcado desde siempre. Draco, que ya había perdido tanto, se encontró ahora solo con su hijo, y un duelo silencioso que le comía el alma. No hubo guerra esta vez, solo la ausencia constante, un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Draco se convirtió, contra todo pronóstico, en un padre presente, un poco torpe a veces, con respuestas secas y abrazos que tardaban en llegar, pero ahí estaba. Ya no tenía a Astoria para equilibrar su carácter, así que hizo lo mejor que pudo, proteger a su hijo de las sombras del pasado. Cuando comenzaron a circular rumores de que Scorpius era en realidad el hijo de Voldemort, Draco volvió a sentir la furia que creía enterrada. Bastante había hecho para limpiar su apellido como para ahora tener que soportar teorías conspirativas dignas del ventaneando profeta. Defendió a Scorpius con uñas, dientes y varita. No iba a permitir que la historia se repitiera. Los años en Hogwarts no fueron fáciles para Scorpius, pero al menos tuvo un amigo, Albus Potter. Sí, el hijo de Harry Potter. Casual, ¿no? Draco no podía evitar fruncir el ceño cada vez que oía su nombre, pero poco a poco entendió que, si su hijo había elegido confiar en Albus, entonces él también tendría que hacerlo. A lo largo de esos años, Draco y Harry Potter se vieron obligados a cooperar en más de una ocasión, especialmente cuando el ministerio empezó a enredarse con cosas de giratiempos ilegales y otras catástrofes típicas del mundo mágico. Y aunque no eran los mejores amiguis, algo parecido a una tregua se formó entre ellos dos padres que habían sobrevivido a demasiadas guerras, intentando criar hijos que no tuvieran que pelear ninguna. Draco nunca dejó de ser un Malfoy, pero ya no era ese Malfoy. Se volvió más reservado, más cauto, menos interesado en lo que pensaran los demás. Su mirada ya no tenía el brillo arrogante de su juventud, ahora tenía otra cosa, cansancio, tal vez redención. Y así, Draco Malfoy logró lo que ni su padre ni su madre pudieron: romper el ciclo. Con el tiempo, Draco Malfoy creció, maduró, a su ritmo claro, y pasó de ser el niño mimado que quería impresionar a su papá a un joven confundido que se dio cuenta de que seguir a Voldemort no era tan glamuroso como lo pintaban en casa. Al final, Draco no fue un héroe ni un villano completo, solo un tipo que creció en el peor entorno posible para desarrollar empatía, y que a pesar de eso logró revertir todos los errores de sus padres. Con esto concluimos este video. Cuéntame qué te pareció la historia de Draco Malfoy. ¿Es uno de los mejores desarrollos de personaje? Cuéntame en los comentarios. Comenta si quisieras algún video así
de algún otro personaje bajo su perspectiva y de quién te gustaría. Si te gustó este video, déjame tu valioso like y recuerda, suscríbete si estás tan cuerdo como yo. Nos vemos en el próximo video.